Días a todos, bienvenidos, mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy día, Dios mediante, vamos a intentar acabar el capítulo 19, capítulo que ya hemos ido leyendo en más de una clase, donde hemos visto la visita de Pablo a la ciudad de Éfeso. Esa es la segunda visita del apóstol Pablo, porque la primera fue muy corta, pero en esta segunda visita han pasado varias cosas interesantes. Una de ellas que vimos en la clase anterior es que a través de un evento sobrenatural con una persona endemoniada, los ciudadanos del pueblo y sobre todo los cristianos de la ciudad de Éfeso se dan cuenta de esta realidad espiritual y terminan vendiendo en cierto sentido al fuego a sus libros de magia, de brujería que ellos tenían y que todavía practicaban. Y se calcula que el costo de estos libros que fueron quemados en la plaza de la ciudad de Éfeso fue de alrededor de 1 a 5 millones de dólares en el cambio actual. Así que fue un gran evento, un evento que causa en cierto sentido un avivamiento en la ciudad de Éfeso. Y ahora lo que hemos visto es que Pablo quiere ir a Jerusalén y luego a Roma. Una de las cosas que vamos a leer y que leímos, lo que Pablo va a querer viajar a Roma y les adelantaba que lo va a hacer, pero lo va a hacer de una manera que él no esperaba. Y resaltamos que los tiempos y los caminos de Dios no son los nuestros, pero son mejores. Y es algo importante de recordar esta mañana, siempre para empezar. Bueno, vamos a leer ese párrafo final que leímos la clase anterior y luego vamos a entrar a un evento muy conocido que tiene que ver con la diosa principal de la ciudad de Éfeso, que se conoce como Diana de los Efesios. ¿Quién es esta diosa? Vamos a ir viéndolo en los versículos que vamos a ir leyendo poco a poco. Entremos 19 y leamos el último párrafo, el versículo 21 hasta el 22, que los leímos la clase anterior. Dice lo siguiente: cuando Pablo vio esto, se está refiriendo a la quema de los libros de magia, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén. Decía: después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Envió entonces a Macedonia a Timoteo y Erasto, que eran dos de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. Una cosa que resalto para entrar a los textos que no leímos la clase anterior es que el enfoque de Pablo de ir a Jerusalén es para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Una de las cosas que él quiere hacer con Timoteo y Erasto es que quiere recolectar una ayuda económica y él quiere visitar las regiones de Macedonia y Acaya para recolectar ayuda para los hermanos de Jerusalén que han estado pasando un tiempo difícil económicamente hablando. Me encanta eso porque la idea de Pablo no es solamente enfocarse en él, sino también enfocarse en una iglesia que él no plantó, porque la iglesia de Jerusalén no ha sido plantada por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo en cierto sentido no ha salido enviado de la iglesia de Jerusalén. Recordemos que en Hechos 13, Pablo sale enviado de la iglesia de Antioquía, no sale de la iglesia de Jerusalén. Pero me encanta ver que Pablo reconoce la importancia de la iglesia de Jerusalén, y no solo eso, sino reconoce que los que están en Jerusalén son sus hermanos. Y eso lo mueve a él a, en cierto sentido, mover a los otros hermanos en la fe de estas regiones que él conoce para apoyar económicamente a la región o a los hermanos o a la iglesia de Jerusalén. Esto lo resalto porque es algo importante de entender, ¿no? El Señor desea que nos apoyemos mutuamente como hermanos en distintas áreas, ¿no? No solamente en el área económica, sino en distintas áreas. Y otra de las cosas que me pongo a pensar es que el apóstol Pablo quería ir a Roma, pero en Roma ya había iglesia. ¿Por qué Pablo quiere ir a Roma si en Roma ya hay iglesia? Es más, la carta a los romanos él escribe antes de este viaje, porque él entiende que hay hermanos en la fe. Y la carta a los romanos es una carta muy profunda. O sea que los hermanos de Roma, en cierto sentido, ya conocen al Señor. ¿Quién habrá plantado la iglesia de Roma? Realmente no se sabe. Pero me pongo a ver el corazón de Pablo, que es el corazón de, quizás esta iglesia yo no la planté, quizás no tengo mucha afinidad con estos hermanos, pero yo quiero servirlos, quiero edificarlos. No estoy contento simplemente con edificar a las personas que conozco y que tengo cerca y a mi grupito. No, quiero ir más allá. Quiero edificar a la mayor cantidad de hermanos posibles. Este corazón de Pablo me encanta porque debería ser nuestro corazón. A veces podríamos pensar de que, bueno, sí, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, quiero servir a otros hermanos en la fe, pero solamente a los que están dentro de mi iglesia local. Solamente a ellos voy a servir, ellos son mi grupo. Es más,
En cierto sentido, aunque no lo diga así, pienso que nosotros somos los únicos que tenemos la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina. Así que solamente me voy a juntar con mis hermanos en la fe de mi iglesia local. Y voy a servirlos a ellos y voy a edificarlos a ellos. Esa postura, esa idea, no es la idea del apóstol Pablo, ni es la idea de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la primera iglesia, era una iglesia que entendía que sus hermanos en la fe que están cruzando la calle son sus hermanos. Y debería haber una unidad en cierto sentido dentro de las iglesias locales, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus denominaciones. Trayéndolo hoy en día a nuestro contexto, debería haber esa unidad y debería haber ese deseo de servir a otros hermanos en la fe. No solamente contentarnos con a mi grupito. No, si yo puedo servir a otros hermanos en la fe, aunque yo no gane nada a cambio, porque de eso se trata el servicio y el amor de Dios, el amor ágape, el amor que no busca nada a cambio, a pesar de que yo no pueda recibir nada, ni siquiera un gracias, yo lo voy a hacer. Porque ellos son mis hermanos en la fe, son el cuerpo de Cristo y es el corazón de Dios. Y Pablo quiere hacer eso. Hay una iglesia en Roma y Pablo de todas maneras quiere ir a Roma y edificar a los hermanos de ahí. Así que ese debería ser en cierto sentido nuestro corazón. Edificar a nuestros hermanos en la fe, sea de nuestra iglesia local o sea fuera de nuestra iglesia local. Creo que eso es algo importante de reflexionar esta mañana para cada uno de nosotros. No solamente sirvamos a nuestro grupo, por así decirlo, sino expandamos nuestro servicio y nuestro amor a otros hermanos en la fe. Bueno, ahora sí, entremos al texto que no habíamos leído la clase anterior. Vamos a ver si lo podemos acabar. Y veamos el versículo 23 en adelante, a ver qué sucede en la ciudad de Éfeso. Dice lo siguiente: por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo: amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Bueno, algo que vemos positivo en este texto es que gracias a la predicación del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, una de las cosas que sucede es que prácticamente toda Asia está siendo alcanzada por el Señor. Recordemos que Pablo estuvo en la escuela de Tirano enseñando todos los días y a través de esa enseñanza dentro de la ciudad de Éfeso, los hermanos que aprendían y eran llamados salían de la ciudad de Éfeso y empezaron a plantar iglesias como la de Colosenses, por ejemplo, o como otras más. Y esto ha causado un impacto religioso muy fuerte. Y acá podríamos decir lo siguiente: cuando el cristianismo, nuestra fe se expande, de todas maneras cambia la sociedad, la cambia radicalmente, y en ese sentido la ha afectado en el lado de la idolatría, porque los ciudadanos de Éfeso y de Asia eran idólatras. Recordemos cuando Pablo va, por ejemplo, a Atenas y cómo entendido de la idolatría que tenían los atenienses. Bueno, ahora Demetrio está contándole a otros plateros, a otros artífices de estas estatuas de la diosa Diana, que en cierto sentido, por culpa de la predicación de Pablo, su negocio se está estropeando. Están perdiendo un montón de ganancias porque todo el mundo se está convirtiendo en cristiano. Y eso está afectando mucho su negocio. Diana de los Efesios era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una diosa que era como una estatua muy grande que tenía un montón de senos. Así era la estatua de la diosa Diana de los Efesios. Ustedes lo pueden buscar en internet como era una estatua, y era una mujer llena de senos, porque era una diosa que la gente recurría a ella para protección en su maternidad y también para protección al dar a luz. Recordemos que dar a luz, parir en el mundo antiguo no era algo muy seguro que digamos. Si aún en nuestros días es algo un poco complicado, imagínense en el mundo antiguo. Así que recurrían a esta diosa, a Diana de los Efesios, para protección dentro de todo su tiempo de embarazo y también para el parto. Así que era una diosa muy famosa dentro de Éfeso, pero ahora por culpa del cristianismo, los artífices de sus ídolos están viendo una pérdida sustanciosa de ganancias. Una de las cosas que ya he dicho en ciudades anteriores donde Pablo ha visitado es que
Muchas veces la persecución de los cristianos sucede por culpa de lo que acabamos de ver. Muchos negocios paganos, muchos negocios que lucran con el pecado son perjudicados por el cristianismo. Porque empezamos a hacer luz y sal luego de haber conocido al Señor y dejamos de practicar, dejamos de visitar esos lugares que fomentan el pecado. Y al no visitar esos lugares, los dueños de esos negocios pierden sus ganancias. ¿Y contra quién se la van a agarrar? ¿A quién les van a agarrar odio? A los cristianos, obviamente, y a los que han traído esta fe. Así que siempre dentro de la historia de la iglesia han surgido muchas persecuciones por culpa de estos dueños de bares, dueños de fábricas de ídolos y cosas así, que terminan matando muchas veces a los misioneros, a los apóstoles, podríamos decir, que visitan esos lugares y empiezan a predicar el evangelio. Una cosa más que podría agregar aquí es que algo que ha hecho muy bien el apóstol Pablo es enseñar a través del evangelio de que los ídolos no tienen poder, que tienen boca pero no ven, que tienen ojos pero, que tienen boca pero como no hablan, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen y que no tienen nada de poder. Estos ídolos mudos, como lo dice Salmo 115, son simplemente invención del ser humano. Muchas veces estos ídolos mudos solamente transmiten una adoración a los demonios y es algo que no solamente la iglesia, sino la nación de Israel siempre tuvo claro, que el único Dios vivo y verdadero es el Dios de Israel y que a este Dios no se le adora a través de imágenes, que no hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda representar al Dios verdadero y que no se debería realizar imágenes acerca de él para adorarlo. Lamentablemente esta ciudad es idólatra y ha caído en eso, pero Pablo al predicar el evangelio le ha abierto los ojos a la gente y la gente se ha retirado de la idolatría. Así que tener en cierto sentido imágenes, aún sean de nuestro Dios, y adorarlas es idolatría. Y Pablo ha corregido esa enseñanza equivocada que los ídolos falsos propagan siempre. Así que bueno, es un impacto positivo que está sucediendo en la ciudad, pero obviamente los artífices están molestos con eso. Vamos a seguir leyendo a ver qué pasa, porque ahorita están molestos, nada más. Vamos a ver qué sucede. Versículo 28 en adelante. Dice, cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron, ¡grande es Diana de los Efesios! La ciudad entera se llenó de confusión. Así que todos se fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gayo y a Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el que le rogaban que no se presentara en el teatro. Bueno, acá ya empieza el disturbio, empieza el griterío, grandes Diana de los Efesios, se arma todo un tumulto y los compañeros macedonios de Pablo, o sea, ellos no son de Éfeso, que son Gayo y Aristarco, son arrastrados al teatro de Éfeso. El teatro de Éfeso se calcula que podía contener hasta 25.000 personas, es un teatro muy grande. Y los traen a Gayo y Aristarco. Obviamente Gayo y Aristarco, en cierto sentido, han caído en medio de todo este tumulto y como no han encontrado a Pablo, los han agarrado a ellos. Pablo obviamente salta por sus discípulos. Gayo y Aristarco son los compañeros macedonios de Pablo y Pablo los debe haber visto como hijos a ellos. Así que Pablo quiere defenderlos, quiere meterse en el asunto, pero los demás discípulos de Éfeso le impiden. Al punto que ciertas autoridades de Éfeso, que son amigos de Pablo, también le dicen, Pablo, no vayas al teatro. O sea, te está jugando la vida en este momento. Y hay varias cosas importantes para resaltar. Primero, el amor que Pablo tiene a sus discípulos. Pablo quiere saltar en defensa de Gayo y Aristarco. Y acá vemos dos cosas importantes. Primero, Pablo amaba y deseaba hacer discípulos. Pablo quería invertir en la vida de la gente. Pablo tenía muchos hijos espirituales, por así decirlo. Nosotros deberíamos buscar también tener hijos espirituales en la fe. Invertir en otras personas. Como ya hemos hablado, cuando Pablo quería ir a Roma, él no está solamente enfocado en su grupo pequeño de su iglesia local. Él está enfocado en alcanzar a más cristianos, de edificar a la mayor cantidad del pueblo de Dios que sea posible. Igual deberíamos ser nosotros. Deberíamos buscar y orar para que el Señor nos permita tener personas en las cuales podemos invertir nuestra vida, podemos ayudarlas a aprender lecciones que nosotros ya hemos aprendido y ayudarlas a crecer en la fe. Ese debería ser un deseo. Ese deseo no solamente es el del pastor, por si acaso. Hoy en día en las iglesias locales se entiende eso, ¿no? El único que se encarga de hacer discípulos es el pastor. Él es el único. Los demás no. Los demás solamente nos sentamos y escuchamos.
Esa es una idea ajena a la Escritura, ajena al corazón de Dios. Es que todos, como cuerpo de Cristo, nos edifiquemos mutuamente. Todos tenemos un rol de servicio mutuo. Por lo tanto, si Dios te ha dado a ti algo, si Dios te ha enseñado a ti varias cosas, tú puedes enseñarle a otros esas cosas que Dios te ha dado. Y Pablo tiene esos discípulos. Y segundo, que Pablo a esos discípulos no solamente los ha instruido, sino también los ama. Y cuando están en peligro los quiere proteger. Y eso es algo también bonito que se crea en el vínculo del discipulado. Esos son sus hijos en la fe del apóstol Pablo. Y también otra cosa que me viene a la mente es que Pablo también tiene, en cierto sentido, una amistad con la comunidad. Pablo no está aislado, ¿no? Bueno, yo voy a predicar, se van convirtiendo y nos juntamos en este grupito. No conozco a nadie más que solamente el grupito de cristianos que nos reunimos. No. Las autoridades de Éfeso son amigos de Pablo. O sea, Pablo tenía hasta una influencia un poco fuerte y grande dentro de la ciudad de Éfeso a través del avivamiento que ha ocurrido. Así que son sus amigos. Esas autoridades aparentemente no son cristianas, ¿ah? Aparentemente no son cristianas esas autoridades, pero son amigos de Pablo. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros deberíamos ser luz y sal, y al ser luz y sal vamos a tener amistades que quizás no conocen al Señor hoy, pero que van a ver un buen ejemplo en nosotros. Van a ver que nosotros realmente somos discípulos de Jesús. Así que esa idea equivocada que hay muchas veces dentro de las iglesias locales, que solamente tú te debes juntar con otros cristianos nada más y armar amistad con otros cristianos, es una idea también ajena. Estas autoridades aparentemente no son cristianas y son amigos de Pablo, al punto que lo protegen. Pablo, por favor, no vayas al teatro de Éfeso. Así que no está mal tener amigos que no son cristianos. Más bien es la forma en la que nosotros podemos alcanzarlos. El cuidado que siempre debemos tener y que siempre digo es el siguiente. Que si yo paso tiempo con personas que no son cristianas, tengo mis amigos que no son cristianos, tengo que tener cuidado de yo no ser influenciado, sino yo ser influencia. Yo ser luz y sal para ellos, que no sea al revés. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Pero el cristiano no es un alien, no es alguien que se separa de todo el grupo y solo vive en su grupito cristiano nada más dentro de una burbuja. Ese no es el corazón de Dios. Una lámpara debajo de una mesa no alumbra nada. La lámpara, ¿dónde debe estar? Debe estar encima. ¿Para qué? Para que alumbre todo el cuarto, diría Jesús en el Sermón del Monte. Que igual sea con nosotros. Pablo tenía amigos que eran políticos, por así decirlo, y que lo están protegiendo. O sea, le tenían cariño. Que ese sea un ejemplo también para nosotros. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Gayo y Aristarco, porque ahora están metidos en un coliseo donde hay gente que está muy molesta y que están gritando los pueden matar. Vamos a ver si sobreviven o no a todo este evento. Lleguemos al versículo, déjenme ver, llegamos hasta el versículo 31, vamos a entrar al 32. Dice lo siguiente: era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. De entre la multitud, los judíos sacaron empujones a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron durante casi 2 horas: ¡Grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo: varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra alguno, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación. Y si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta. Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Bueno, aquí sucede algo muy interesante. Déjenme ver un ratito, perdón. Acá sucede algo interesante. Dice que el griterío se extiende durante 2 horas a raíz de que un judío, que se llama Alejandro, quiere presentar su defensa. O sea, lo que quiere hacer el judío es lo siguiente. Quiere defenderse de que por si acaso nosotros no hemos sido los que hemos causado todo esto. Nosotros, en cierto sentido, sí tenemos nuestra burbuja judía y no nos juntamos ni nos metemos con sus creencias tontas de ustedes. O sea, ellos quieren, en cierto sentido, sacar cuerpos, zafarse de que piensen que son cristianos los judíos. Recordemos que el judaísmo y el cristianismo van de la mano.
Pero cuando los ciudadanos de Éfeso se enteran que este hombre es judío, empiezan a gritar como locos, grandes Diana de los Efesios, durante 2 horas. ¿Sí? Imagínense ese griterío durante 2 horas. Y lo interesante es que hay un montón de gente ahí que ni siquiera sabe por qué está. O sea, se ha armado todo un revuelo, pero tremendo. Y hay un escribano que era más o menos el que intermediaba entre los ciudadanos de Éfeso y Roma, como capital y como imperio, que les dice, miren, han traído a Gayo y Aristarco, y en cierto sentido no los pueden acusar de nada, porque ellos no han hablado contra Diana. Gayo y Aristarco no son culpables de haber hablado contra Diana, y todo el mundo en Éfeso sabe la fama de Diana. Si ustedes quisieran presentar una acusación, tenemos medios para hacerlo, tenemos tribunales, tenemos magistrados, para que ustedes puedan presentar ordenadamente su queja. Si los romanos se enteran de este tema, nos pueden destruir como pueblo, porque los romanos eran así de radicales. O sea, si se armaba un tumulto así, ellos para controlar el tumulto, para imponer orden, podrían destruir la ciudad, ¿eh? Así de radicales eran los romanos. Así que los efesios están jugando la vida en este momento. Y el escribano pone orden y les hace entrar en razón. O sea, la fama de Diana ya es conocida. Hay formas de acusar a estos hombres si hubieran hablado mal de Diana. Pero si los romanos se enteran, nos matan a todos en cualquier momento. Cuando dice esto, obviamente todo el mundo se queda calladito y se van cada uno para su casa. Pero acá quiero terminar con una lección más. Cuando nosotros vemos a Gayo y Aristarco y vemos a Pablo y vemos al escribano hablando de Diana, vemos una lección importante. ¿Cuál es? Que Pablo, ni Gayo ni Aristarco en este caso, han hablado en su predicación en contra de Diana. Por eso es que no tienen cómo acusarlos. ¿A qué me refiero? Que Pablo se encargaba de predicar el evangelio, se encargaba de predicar a Jesús y a este crucificado. Pero no se encargaba de estar hablando mal de la diosa. Él sabe que esta diosa es una diosa falsa, pero no gastaba su saliva en hablar pestes de Diana, sino se encargaba de enseñar la verdad. Y cuando tú enseñas la verdad, ¿qué va a hacer la gente? Se va a dar cuenta de la mentira y la va a dejar atrás. Si tú enseñas que nuestro Dios es el único, el vivo y verdadero, no es un Dios muerto, no es un Dios que se puede representar por cosas creadas en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, que Él quiere una adoración en espíritu y en verdad, obviamente la gente se va a dar cuenta de que estos ídolos no son nada y que estos dioses son falsos. No tienes que atacar necesariamente ni directamente a esta diosa. Lo que haces es enseñas la verdad y la verdad te hará libre. Y eso es lo que ha sucedido en la ciudad de Éfeso. Así que a veces también tenemos que examinarnos y ponernos a pensar. A veces yo gasto mucho mi saliva o a veces yo gasto mucho mis esfuerzos en hacer ver a las personas que este acto idolátrico está mal, ¿no? Esta diosa de aquí, este dios de acá, este ídolo por aquí, este ídolo por acá, y gasto mi saliva atacando al ídolo en sí. Pero al final la persona lo único que hace es se ofende y no llega hasta ningún lado. En cambio, si les empiezas a enseñar acerca de Jesús, acerca de quién es Él, poco a poco, con el pasar del tiempo, ellos van a ir recapacitando, van a ir se van a dar dando cuenta de que esto no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Y van a dejar esos actos idolátricos en su vida porque les has enseñado la verdad, porque les has presentado al Dios verdadero. Y es ahí donde hay un cambio interno en la persona que Dios hace, que lo hace huir de la idolatría, que lo hace huir de todo eso. Así que un ejemplo que vemos esta mañana de Pablo es que él no se enfocó mucho en atacar a los dioses falsos, se encargó más bien de predicar al Dios verdadero. Y a la luz del verdadero, los demás quedaron dispersos y la gente lo fue rechazando poco a poco. Así que eso también sea una lección para nosotros esta mañana. Bueno, como siempre, ya el tiempo voló, pudimos acabar el capítulo 19 de Hechos. Ya saben que si tienen alguna duda de lo que hemos leído, alguna inquietud, déjenmelo en los comentarios. Espero que haya sido de edificación esta lectura con ustedes esta mañana. Y bueno, vamos a leer los comentarios a continuación para ver qué me han ido conversando poco a poco. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias.